Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a iniciar el curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Este curso corresponde al segundo año CB vespertino y hoy es viernes 10 de septiembre de 2021. Esta corresponde a la sexta clase del grupo. Nosotros en la última clase yo les señalé a ustedes que cubrimos lo que tiene que ver con el módulo 1. Allí vimos el marco conceptual de teorías de las consecuencias jurídicas del delito. Analizamos la pena, las medidas de seguridad, vimos las características, vimos las fases, los niveles, cómo se individualiza la pena. Y hoy vamos, acuérdense que ya empezamos la próxima semana el desarrollo de los problemas y además ese desarrollo de los problemas viene también con la parte teórica. Voy a hacer preguntas, ya yo hablé de todos los temas que vienen del libro de texto. Han pasado varias semanas, quiere decir que usted debe tener ya aprendidas varias palabras, varios términos del diccionario de derecho penal. Vamos hoy a hacer un ejercicio práctico que lo he hecho en todos los grupos con respecto al análisis de los problemas. Voy a repetirles a ustedes el modelo de análisis que lo tienen en su material didáctico en el sitio web. Les voy a dar 10 minutos para el problema 11 y voy a llamar para ver qué dudas están confrontando y cómo lo están haciendo. Cosa que la próxima semana nosotros no tengamos ningún tipo de problema. Vamos aquí, les voy ahorita a compartir pantalla un momentito. Un momentito, por favor. ¿Está viendo la pantalla? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien. Nos vamos aquí al cursos virtuales, al link de material didáctico. Modelo de análisis de problema de derecho penal. Creo que está entrando una joven. ¿Cuál es el apellido de la joven que acaba de entrar? Que el nombre es Solvay. Profesora Luján. No, no es Luján. Solvay. ¿Tú eres Luján también? No. La que acaba de entrar. Entró una joven Solvay. Le acabo de dar entrada. Solvay, ¿eres tú? Sí, dígame, profesora. Tú entraste por retiro e inclusión. Solvay.
Ah, no. Dime tu apellido, dime tu apellido. Medianero. Esta no es tu primera clase, ¿verdad? No, no mi primera clase. Tú has estado entrando tarde. Solveig, Tarde. tú has estado entrando tarde porque yo te había tachado aquí en la lista. Ah, Y yo te- entré tarde, sí, yo entré tarde. O sea, una semana tarde, ajá. y has estado entrando tarde a las clases. Te tengo No, aquí solamente 2 asistencias y te había tachado. Y solo te tengo 2 asistencias. ¿Ah? Tiene que estar pendiente de la asistencia y puntualidad, porque eso es vital para mí. ¿Ah? ok. Bien, Eso. ahí te tengo varias faltas. Entonces, ahora usted tiene que ver eso. Bien. Vamos aquí ya de lleno al análisis. Este análisis, este modelo de análisis de problemas, usted lo tiene en la página 58 del estudio del Código Penal. Corrobore. Entra ya en realidad desde la 61. Tiene este mismo modelo de análisis con el mismo problema. Lo voy a volver a leer. Voy a leer. Dice, el menor de edad, entre paréntesis, tiene 15 años de edad. Calito Malamaña fue identificado como la persona que se introdujo en hora del mediodía, aprovechando que la familia de nombre dejé la puerta abierta. Habían dejado la puerta del garaje abierta y que los miembros de la familia se encontraban almorzando en el domicilio, llevándose la cantidad de $25,000 en prendas. Además, él contaba con la ayuda de 2 menores de edad identificados como Peleón Buenrostro, entre paréntesis, tiene 13 años de edad, cierro paréntesis, y Chichón Pleque Pleque, entre paréntesis, tiene 12 años de edad, cierro paréntesis, quien dispara con arma de fuego al señor Sinforoso, dejé la puerta abierta, ocasionándole una lesión en el brazo izquierdo, por la cual se le incapacitó por 60 días. Por último, en las investigaciones realizadas, se determinó que ellos 3 forman parte de la pandilla conocida como los adolescentes malditos. Este es mi problema. ¿Cuál es la pregunta? Y esa pregunta va para todos los problemas, es la misma, no varía. A lo mejor en el transcurso en que vamos avanzando con los temas, yo le pueda a usted incorporar, le pueda decir, oiga, póngale una medida de aplazamiento de la pena que usted haría. Puede ser que yo le vaya introduciendo otras cosas, pero para que usted me las responda en el momento, dependiendo de cómo vamos transcurriendo en la parte teórica del curso. Pero en principio es sola y exclusivamente, y se repite en todo, cómo individualizaría usted la pena en este problema. Ahora viene la parte del desarrollo y por eso quería volvérselos a repetir, que ya se lo había hecho el primer semestre. Usted tiene que escribir igual como está aquí. Primera parte, 2 puntos, enumeración de los datos o hechos. Esto no lo puede obviar
y lo tiene que poner tal cual. Primera parte, 2 puntos, enumeración de los datos o hechos. Y los tiene que enumerar y eso tiene un porqué. Si usted lo escribe todo amontonado y repite ahí todo el problema, no va a visualizar lo que está pasando. Por eso es que usted debe enumerarlo para verlo en una forma ordenada. ¿Qué hay allí que salta a la vista, que es importantísimo? Que hay menores de edad involucrados. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso le dice a usted que a él se le va a aplicar otro tipo de reglamentación jurídica y esa minoría de edad puede afectar uno de los elementos constitutivos del delito. Entonces, yo coloco 3 menores de edad y mire que hago una subdivisión. A Calito Malamaña. Importante la edad de Calito y lo que hizo. Él se llevó las prendas. Ahí hubo el hurto, el robo. Lo cometió directamente Calito. Está Peleón Buenrostro con 13 años de edad. Y está Chichón Pleque Pleque con 12 años de edad. ¿Qué hizo él? Dispara el arma de fuego. Profesora, pero Peleón Buenrostro, allí no se ve qué es lo que él hizo. Bueno, no realizó ninguna conducta. Vamos a ver, me tiene que saltar inmediatamente a la mente, este muchachito entró de cómplice para prestar alguna ayuda a las conductas que estaban realizando sus amigos, sus compinches. Y mire que he puesto 1 e hice la subdivisión porque la profesora me dijo enumere los datos o hechos. 2, disparo en el brazo izquierdo del señor Sinforoso, dejé la puerta abierta. Entre paréntesis, incapacidad por 60 días. Esa es una acción importante. Lo que usted va a tipificar son las acciones. La conducta es la que usted va a buscar en qué tipo penal encaja. Entonces, eso que me está indicando a mí el disparo en un brazo izquierdo de uno de los dueños de la casa y que le ocasiona una incapacidad, ahí estamos ante una figura delictiva. Para que sea delito de lesiones personales, tiene que ocasionarle a la persona una incapacidad mínima de 30 días. Y aquí estamos diciendo que la incapacidad es de 60 días. 3, sin consentimiento del dueño entran a un domicilio. Esto es fundamental. No es lo mismo que yo esté en la casa de Andrés porque él está celebrando un cumpleaños y me invitó a que yo me le presente abruptamente a Andrés a las 3 de la mañana entrando por la ventana y esté en la sala de la casa buscando, husmeando. No, fíjese que las condiciones son distintas. En una es con permiso, no estoy incurriendo en ningún delito. En la otra es sin permiso y a las 3 de la mañana y entré por un lugar que no es el apropiado o el destinado para que entre la visita a la ventana. 3, sin consentimiento, sin consentimiento del dueño entre a un domicilio. 4, se apoderan de prendas por un valor de $25,000. No fue una prenda de $25. Estamos hablando de $25,000. Quiere decir que eran prendas lujosas de un alto quilataje. La segunda parte debe decir tal cual como la profesora me escribió y tengo que poner segunda parte 2 puntos y escribo procedimiento. Entre paréntesis escribo preguntas.
esto yo lo voy a copiar tal cual como me lo dice la profesora. Y este modelo de análisis le va a servir a usted forever para todas las áreas y sobre todo para en su experticia, profesor. Aquí hay 5 preguntas. ¿Cómo las va a contestar a usted? Primera pregunta, ¿qué tipo de figura delictiva se llevaron a cabo? Debajo escribe la respuesta. Profesora, pero resulta que le tengo una noticia, esto no es penal especial. Claro que no es penal especial, pero para usted poder individualizar la pena, que es establecer la penalidad tal caso, usted tiene que saber cuál es la figura delictiva para fijarse en la punibilidad que esa figura delictiva conlleva. Entonces, usted escribe, 1, ¿qué tipo de figura delictiva se llevaron a cabo? E inmediatamente responde la pregunta. ¿Cómo usted va a escribir ahí la pregunta? Colocándole el artículo donde se encuentra, colocándole el capítulo y entre paréntesis el nombre del capítulo, colocándole el título y entre paréntesis el nombre del título en el cual se encuentra y estableciendo que está en el libro segundo del Código Penal, aunque en el libro primero no hay figuras delictivas. 2. ¿Quién o quiénes realizaron los delitos? Aquí estamos hablando de los autores y usted los va a identificar con los nombres de los sujetos que aparecen en el problema. Y lo va a escribir inmediatamente debajo de la pregunta. Muchachos, todo lo que yo he observado en los 4 grupos anteriores es que usted piensa que esto no es importante y lo obvia. Y lo que va a decirle que su tercera parte está bien es la respuesta de estas preguntas. Entonces, ¿en quién o quiénes realizaron los delitos? Usted tiene que identificar los nombres de los sujetos y si fue sujeto activo. Dentro de los sujetos activos, ¿qué tipo de autor fue? Si fue autor material, si fue autor intelectual. Aquí hay una gente, unos académicos que andan, bueno, yo no sé si en la Vía Láctea o por dónde, que se les ha metido en la cabecita que aquí en el Código Penal no se maneja la figura del autor material y del autor intelectual. Y a mí me parece que yo a ustedes les indiqué que en el artículo 43 del Código Penal dice, es autor quien realiza por sí mismo la conducta descrita en el tipo penal. Ese es el autor material, también llamado autor directo, inmediato o por interpuesta persona. El que actúa por interpuesta persona es autor intelectual. ¿Qué otro nombre recibe? Autor indirecto. ¿Qué otro nombre? Autor mediato. Bien. Entonces, usted tiene que advertir los sujetos que están allí, ¿qué son? Dice la pregunta 3. ¿Qué tipo de ayuda recibieron los autores o el autor del delito? Porque puede ser que en una figura delictiva, ese solo autor, en él convergieron tanto la figura del autor intelectual como la del autor material. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poner en la pregunta 3, profesora? Yo voy a poner quiénes fueron los cómplices, porque las personas que le dan ayuda al autor de la comisión de una figura delictiva es un cómplice. Y hay una subdivisión que tiene el código y me habla de cómplice primario y me habla de cómplice secundario. Entonces yo voy a tener que especificar porque las sanciones
no son las mismas. Las sanciones no son las mismas. Bien. ¿Dónde escribo eso, profesora? Inmediatamente debajo de la pregunta 3. La pregunta 4 me dice a mí, ¿existe algún aspecto que afecta a los elementos constitutivos del delito? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito? En el semestre pasado nosotros vimos lo que nos decía el Código Penal y lo que nos señalaba la doctrina, y yo les decía, la mayor parte de la dogmática jurídica, yo les decía que compartía esa perspectiva, donde los elementos constitutivos son 6. La conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la punibilidad. Si me hace falta la punibilidad, no hay delito, porque quiere decir que el autor actúa amparado de una excusa absolutoria. Ejemplo, el aborto. No es que el aborto sea la única excusa absolutoria, hay cualquier cantidad de figuras en el Código Penal, pero es la más fácil de visualizar. El aborto es un delito, sin embargo, la ley permite que en 3 situaciones específicas se incurra en el delito de aborto. Cuando la mujer quedó embarazada producto de una violación carnal y está dentro de los 2 meses de embarazo. Cuando está en riesgo la vida de la madre, sobre todo si ésta tiene prole, porque hay que asegurarle a los hijos ya nacidos la presencia de su madre. El tercero, cuando ese niño viene con alguna tara que su vida va a ser tortuosa, aunque sea hijo de Rockefeller. Un niño que viene con una parálisis cerebral que jamás va a ser funcional. Por ejemplo, yo sé que es muy doloroso, es muy tortuoso, pero más doloroso va a ser para el niño. Y el problema va a ser cuando esa mamá o ese papá le falte. Entonces, si hay excusa absolutoria, hay un elemento que afecta. Hay un aspecto que afecta a los elementos constitutivos del delito. Quiere decir que no hay delito y yo lo tengo que explicar aquí. Una causa de justificación. Cuando existe una causa de justificación, les expliqué yo a ustedes el semestre pasado. La ley considera que no hay figura delictiva. Y como no hay figura delictiva, no hay delito. Entonces, deben concurrir los requisitos, por ejemplo, de la legítima defensa. Entonces, usted solo tiene que poner allí. Ah, que no fue ni excusa absolutoria, que no fue causa de... Entonces están los eximentes de culpabilidad. Los eximentes de culpabilidad que me indican a mí, la persona incurrió en la comisión de una figura delictiva, se le considera que hay delito, pero se le exime. Eximir quiere decir libera de la responsabilidad penal. Fíjese, entonces hay dentro del título tercero de las penas un capítulo completo de los eximentes de culpabilidad. Si la persona actuó bajo un miedo insuperable, si actuó por caso fortuito o fuerza mayor, ese miedo insuperable si actuó amparado de actio liberado en causa, yo tengo que advertir qué situación pasó. Si ese sujeto activo actuó con imputabilidad disminuida o es inimputable, todo eso yo lo tengo que advertir allí. Y me dice mi artículo 35, para que un procesado sea declarado culpable por un hecho previsto como punible en la ley, es necesario que sea imputable. Se presume la imputabilidad del procesado. ¿Qué me dice eso? Yo tengo que actuar según lo que mi expediente dice. ¿Cuál es mi expediente, profesora? El problema. Si en el problema no me dice que hay alguna situación que le afecta a su imputabilidad, entonces yo tengo que partir de la premisa de lo que me dice el 35, que ese agente o sujeto activo
es imputable. Todas esas cosas son las que yo voy a buscar en mi artículo, en mi problema 4, y la voy a escribir. Profesora, y la 5 no se me repite con la 4. La 4 le va a dar la información para responder la 5, porque en la 5 me dice cómo se determina la culpabilidad en el problema. La culpabilidad, que es el nivel de responsabilidad que tiene una persona ante la comisión del hecho punible. Entonces ahí usted tiene que decir, bueno, esta persona, el señor Z, es culpable del delito homicidio. Aquí no hay homicidio, pero yo les pongo, el señor Z es culpable del delito homicidio. ¿Por qué? Porque reúne todos los elementos constitutivos del delito, todas las evidencias. Todas las evidencias fortalecen o respaldan la culpabilidad del individuo, la responsabilidad. Cuando usted habla de culpabilidad, no tiene que estar buscando el dolor ni la culpa, porque acuérdese usted que yo le expliqué que aun cuando el Código Penal tiene un enfoque mixto, tanto causalista como finalista, se inclina más al finalista. Y allí, en la figura de la culpa y del dolo, se trasladó al mismo tipo penal. ¿Qué quiere decir eso? Que mi tipo penal me va a decir si esa es una conducta que se realiza de manera dolosa o se puede realizar de manera culposa. Y eso fue aquí motivo de debate, que yo le expliqué en su momento por qué no estaba de acuerdo, pero yo no soy la que hago las leyes. Y es más, le dije cómo se podía fundamentar, cómo puede usted fundamentar su postura contraria. Aquí lo que va a tener, aquí no va a decir actúo con dolo, sino no. Aquí usted va a fundamentar toda la información que le arrojó la pregunta 4. En la pregunta 4, usted va a buscar si esa figura delictiva prospera de manera intencional o culposa. No en la 5, en la 5, ya usted advirtió si él si actuó con dolo o con culpa. Y usted va a establecer la responsabilidad penal. Luego viene la tercera parte. Después que usted respondió, puso la pregunta, respondió, vino la otra pregunta, respondió, usted va a escribir textualmente. Tercera parte, 2 puntos. Individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta al problema. Todo eso lo va a escribir textualmente. Profesora, que escribo nada más individualización. Profesora, que escribo nada más respuesta. Y yo le voy a decir, no, ahí me convierto en una profesora conductista. No, yo le escribí ahí tercera parte. Iba a escribir tercera parte, 2 puntos. Individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta al problema. Profesora, ¿y qué escribo ahí? Todas las respuestas que usted obtuvo de cada pregunta, usted la va a escribir en forma de prosa. Va a buscar cómo relaciona y cómo redacta, que tenga coherencia, es decir, exista sintaxis entre la respuesta de la primera pregunta, con la cuarta, con la segunda, con la tercera, con la quinta.
Cuando yo les digo, mis estimados estudiantes, que escriban con la técnica de la composición, les estoy diciendo, escriba en forma de párrafos. Ahí usted no va a poner otra vez pregunta, escriba en forma de párrafos. ¿Se acuerda cuando íbamos a la escuela? Cuando usted iba a la escuela y venía de las vacaciones de fin de año, le decía a la maestra el primer día, escriba, haga una composición sobre su vacación. Y usted agarraba su cuaderno, su hoja y empezaba a visitar a mi abuela, fui al río, fui a la playa. Y usted lo iba escribiendo así. Bueno, igual. En esa forma, usted estructura la tercera parte. Miren lo que yo escribí. En el problema están presentes las situaciones jurídicas siguientes. Los sujetos activos o agentes del problema son menores de edad y su nivel de responsabilidad se determinará en función de la Ley 40 del 99 y su texto único del 1 de septiembre de 2010. Síganme con el cursor. Por consiguiente, debemos advertir a cuál de los dos grupos etarios pertenece. Pero profesora, ¿es que usted sabía eso? No, es que su libro de texto, si yo soy la estudiante, yo me voy a mi libro de texto Derecho Penal Panameño, a todos los temas que me dijo la profesora. Y hay un tema, que es el 22, que me habla de la responsabilidad penal en el menor de edad. Busque todos sus textos y abre y busca la información. Entonces, en ese tema 22, que está en la página 171, allí me hablan de esa ley. A mí me hablan allí de los grupos etarios. Entonces, y la persona me lo habló el semestre pasado. 1, Calito Malamaña. ¿Cuántos años tiene Calito? 15 años. ¿A qué grupo etario pertenece? Aquí le puse. Con 15 años de edad pertenece al segundo grupo etario y por lo tanto es responsable penalmente, porque así me lo dice aquí. ¿Quién es el otro? Peleón Buenrostro, con 13 años de edad. Pertenece al primer grupo etario y por lo tanto, aunque sea responsable del hecho punible, se le aplica, síganme con el cursor, medidas de seguridad. ¿Por qué le estoy leyendo? Para que vea que usted hace una redacción y sus padres deberán cubrir la responsabilidad civil que se deriva del robo a las prendas del señor Sinforoso Buenrostro. Acuérdense que yo les dije a ustedes, cuando les estaba hablando de las características, inclusive de las medidas de seguridad, que en realidad las penas y las medidas de seguridad cuando se aplican, nadie quiere que le apliquen una medida de seguridad porque es una sanción. Como usted la vea, es una sanción. ¿Qué pasa? Que aun cuando le señalan que es personalísima, en los menores ya ve que es solidaria con los padres en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, porque ¿de dónde va a sacar plata el menor? Lo tiene que hacer el padre de familia. Chichón Pleque Pleque, con 12 años de edad, por pertenecer al primer grupo etario, también será sometido a medidas de seguridad por la lesión ocasionada al señor Sinforoso Buenrostro, que le ocasionó una incapacidad por 60 días. Y sus padres deberán responder por la responsabilidad civil derivada de este acto ilícito. Tenemos entonces que Calito Malamaña es autor del robo de las prendas, teniendo como cómplices a Chichón Pleque Pleque y Peleón Buenrostro. Sin embargo, Chichón Pleque Pleque fue autor de una lesión personal en perjuicio del señor Sinforoso Buenrostro. Mire lo que pasa, ellos fueron cómplices del otro, pero este incurrió también en una furia delictiva.
Y además de portar un arma de fuego sin permiso. No importa si es un arma de fuego que las pueden utilizar los civiles. Él no tenía permiso. ¿Por qué? Porque no tenía la edad. Por otra parte, Peleón Buenrostro solo actuó como cómplice. En cuanto a la penalidad que se debe imponer, señalamos lo siguiente. Calito Malamaña, con 15 años de edad, además forma parte de la pandilla Los Adolescentes Malditos, fíjese, junto con sus compinches, entendiendo el pandillerismo en modalidad agravada como una forma de asociación ilícita. Título tipificado en el artículo 330, capítulo 8, asociación ilícita. Mire que pongo el nombre del capítulo aquí. Título 9, entre paréntesis, delitos contra la seguridad colectiva, libro 2 del Código Penal panameño. Con una punibilidad, todavía yo no he dicho qué es la penalidad, punibilidad que va de 7 a 14 años de prisión. La ley 40 del 99 sobre el régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia y su texto único del 1 de septiembre de 2010, mediante el cual se contemplan todas las modificaciones que esta normativa jurídica ha sufrido, establece que Calito puede ser sometido a una detención provisional como medida cautelar, ya que ha incurrido en el delito de pandillerismo como una forma de asociación ilícita. El artículo 140 del texto citado en sus numerales 4 y 6, sanciones que pueden ir de 3 a 6 años. Entonces yo tengo que establecer qué es lo que voy a poner, si los 3 años o si los 6 años. Yo debo ver si hay concurso de delito o no. Vamos rapidito. Vamos a ver el problema 11. Yo le voy a dar a ustedes 10 minutos para que usted desarrolle el problema 11 y me va a decir lo siguiente. Cuando yo llamo, me va no solamente a explicar qué es lo que ha hecho ahí, sino que me va a decir, profesora, me confundí en esto, se me está dificultando esto otro. Esto no me lo va a decir la próxima semana. Nosotros con esto estamos poniendo en práctica toda la parte teórica y estamos aprendiendo en realidad cómo es uno de los elementos constitutivos, que es la tipicidad. El problema 11 que está en la página, ya le indico. La número 69, 69, profesora. 69, ajá, en la 69. El que dice el señor Rollo, de nacionalidad extranjera, abre una página web en la cual indica que es preferible que nadie venga a Panamá por el momento, ya que están matando a la gente en las calles, no hay seguridad, las condiciones de salubridad son escasas y la población panameña no quiere a los extranjeros. Además, los precios de los bienes raíces es más costoso para los extranjeros que para los nacionales. Por último, indica que en Panamá los empresarios tienen que pagar un 50% en coimas y existe mucha discriminación racial y de género. Son las 2:16. Tiene 10 minutos. A las 2:26. Empiece. Una consulta. Dime. Para los que no tenemos el libro, porque no he logrado irlo a comprar, ¿cómo hacer? En el taller, la profesora tiene en el website, Ok. dice taller y ahí está el problema. Exacto. Ya. También lo voy a facilitar al grupo de WhatsApp, por si se les hace más fácil verlo allí. Ok, eso es en la página web, en el... Ok, ya. Listo, gracias. Voy a revisar.
Voy a prender el aire. Una preguntita, profesora. Profesora, usted estaba presentando la estructura. De momento no lo encuentro. ¿Qué página, qué libro es? Es en el libro Estudio del Código Penal. El libro de estudio del Ok. Código Penal en la página 61. Ok, gracias, profe. Ok, sí, Bien. gracias. Ya sabe que tomo mis pastillas de la presión y mi diurético. Voy 1 minuto al baño. Bueno, es una pregunta, compañero. ¿El libro lo venden en la universidad? No, ¿O la vi- compañero. la vi- Creo que es en una librería. La profesora pasó el contacto al grupo hace varios días. Ah, ok. ¿Me lo pueden enviar por favor al WhatsApp? La información. Después de la clase se lo enviamos. Ahorita estamos un poquito ocupaditos. Quizá de momento no tiene el libro. Pero la profesora tendría que entrar a la página de la profesora. Ah, ok.
queda en vía Argentina, como a 300 metros de la entrada donde está la gasolinera, cerca de la universidad. Ajá, Primero hay una entiendo. librería, después sigue esta otra librería como en el primer piso del primer plano. Pero en Bueno, tendría ahorita que darle los datos. La Puyol queda en el segundo piso, compañero. Usted La sube Puyol, arriba. esa misma, la librería Puyol. Eso está en toda la avenida. Cuando usted llega a la universidad, más o menos como a 300 metros, usted va a encontrar lo que es esa librería. Usted pregunte por ahí, que ahí es bastante visible. De todos modos, ahora le conseguimos el dato, los teléfonos.
Estamos pasados ya 3 minutos, ¿ah? Son las 2:29. Eran Profesora. 10 minutos. Empezamos. Sí. A ver. Yo ya sé que aquí hay 3 caballeros que tienen esto. Que Pretán, Dermelio y Sugati. Empieza, No, profesora. no es que no los voy a llamar, pero no es que ustedes no van a participar. Sí van a participar, pero yo tengo que llamar a 2 personas y ustedes van a ir después a 2 personas. A ver, medianero. A ver, medianero, pónganse en vista. Solvay, ¿se durmió? Bien, yo voy marcando aquí, ¿ah? A ver, John Mari. Buenas tardes, profe. Bueno, aún todavía no había ¿Cómo terminado. hiciste? Pero dime lo que hiciste, explícame. Ok, primero hice ¿Cómo hiciste con la lo que había primera explicado parte? que teníamos. Escúchame primero. Ujú. ¿Cómo hiciste para resolver el problema y en qué cosa se te dificultó? A ver, explícame. Lo leí continuamente Ajá, y siguiendo los pasos de lo que había indicado antes, fui desglosándolo poco a poco. Y ajá, todavía me siento un poco amarrada en lo de la figura delictiva. ajá. Pero ya Y no tienes que hablar de amarrada porque tú estás ya en un segundo año, segundo semestre. Se me ha dificultado. Estoy confundida en la figura, en la tipicidad. Estás confundida en cómo armar la tipicidad. Y vamos a ver qué, en la tipicidad, en qué artículo te ubicaste para ver. Y me explicas por qué tú crees que era ese artículo que tú escogiste. A me ver, ubiqué en el artículo 18. Que habla sobre porque esto, lo de él también es algo, un delito de calumnia, porque te ubicaste en el artículo 18. Ajá, yo voy para mi artículo 18 del Código Penal. Ajá. Ubícame ahí la figura delictiva del 18. Sí, el 18 habla de robo. Aníbal, Aníbal. A ver, no, pero ese profe dime, ¿qué tuviste ahí en el 18? Tú me estás diciendo el 18. Yo, Marija, voy, profe, voy, es que está bien confundido. pero dime, porque ahora no te estoy evaluando. Estoy aquí aclarando, entonces dime, profesora, yo creo que es el 18 por esto y esto y esto. Bueno, realmente no lo había analizado bien, nada más me fijé más bien por lo de la aplicación de la ley penal en el espacio, pero era estaba más bien lo de calumnia e injuria, no sé por qué. Pero el artículo 18, ¿qué figura delictiva es? ¿Ah? No, El artículo, lee el artículo 18, léelo. la ley penal se aplicará a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y demás lugares sujetos a la jurisdicción del Estado, salvo las excepciones establecidas en las convenciones y normas Bien, internacionales. dime cuál es tú me dices que esa es una figura delictiva. Dime qué figura delictiva es. ¿Cuál es el tipo penal? ¿Qué tipo de norma es esa?
¿Tú estabas Los conmigo hechos- en el primer semestre, Yosmari? Sí, profe. ¿Estabas conmigo en el primer semestre? Yo me voy a ir al Puente Centenario, que es el que me queda más cerca, para aventarme con una piedra atada al cuello, porque mi Manhattan está muy lejos. Yosmari, Diga, profe, espérese un momento. a ver, mi amor. Vamos rápido aquí. El 18 no es ninguna figura delictiva. El 18 es una norma jurídica de aplicación, de concepto. Me está indicando, esta norma me está indicando qué cosa. ¿Cuándo se puede aplicar la ley penal panameña? ¿Cuándo? Y ese artículo 18 me lleva al 20, que dice, también se aplicará la ley penal panameña a los delitos cometidos en el extranjero, cuando uno, produzcan o deban producir sus resultados en el territorio panameño. Cuando usted, para que una norma usted le pueda indicar la figura delictiva, tiene que tener tipo penal, porque es la parte de la norma jurídica que describe en qué consiste la figura delictiva. Y Yosmari parece que la botó el Zoom. Yo voy a... Ah, no, ahí estás, ya te ubiqué. ¿Por qué tú pensabas que había delito de injuria? A ver, platícame. ¿Qué artículo? Profe, por el artículo 193 al 95. O sea, el 195 que habla sobre cuando alguno de los delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social oral o escrito, utilizando un sistema informático. Ajá. ¿Qué había ahí en el problema que a ti te dijo, oye, puede ser esta cosa? Porque él no está aquí en Panamá y a él le estaban comunicando que están matando a personas en la calle, que no hay seguridad, que la salubridad es escasa. Ajá. Yo ahora voy a ir con ustedes, Prestán, Dermelio y José, pero voy a hacer una aclaración de por qué no es esa figura. Miren, cuando usted ubica el artículo, usted debe ver, observar en qué capítulo y en qué título está. Dice Yosmari, bueno, profesora, lo que pasa es que yo pensé, están hablando mal de Panamá y bueno, la están injuriando, la están calumniando. Bien. Número 1, calumnia e injuria son dos figuras delictivas distintas. Una es la calumnia, otra es la injuria. Bien. Yo me ubico primero en mi artículo. Yosmari se ubicó en el 195. Entonces yo voy y miro ese 195, ¿cuál es el nombre del capítulo? El capítulo es el primero y dice injuria y calumnia. Y me fijo cuál es el nombre del título. Entonces, el título es el cuarto y dice delitos contra el honor de la persona natural. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando del Estado panameño. Ese extranjero estuvo hablando en contra del Estado panameño. El Estado panameño es una persona jurídica. ¿Y qué me está diciendo mi título, Yosmari? Me está diciendo el título cuarto, delitos contra el honor de la persona natural. Quiere decir que esa no es la figura delictiva, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Persona natural y persona jurídica.
Así es que no puede ser esa figura delictiva. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta si es primera vez que estoy haciendo esto? Nosotros estamos haciendo la tipicidad. ¿Cómo? En esa forma que les estoy diciendo, ubico el capítulo, el nombre del capítulo y ubico el título y el nombre del título. Ahí ya yo descubrí, no habla de persona natural, el Estado panameño es persona jurídica. Ese artículo que tú hablabas del 18 no me menciona a mí ninguna figura delictiva, pero sí me habla del por qué ese extranjero yo le puedo aplicar la ley penal panameña. Ese artículo 18 me dice, me envía al artículo 20. Profesor, ¿y dónde envía el artículo 20? Porque me dice, la ley penal se aplicará a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y demás lugares sujetos a la jurisdicción del Estado. Entonces me invita a que yo vaya leyendo los otros artículos y el 20 me dice que también se aplicará la ley penal panameña a los delitos cometidos en el extranjero. ¿Cuándo? Y hay 4 numerales. Pero dice el primero, produzcan o deban producir sus resultados en el territorio panameño. ¿Dónde va a producir sus resultados? En Panamá. Porque va a afectar un sector de la economía grande de Panamá que le da empleo a muchas personas. El turismo. También el sector de la construcción, porque ya entonces va a desanimar a cualquier inversionista o a cualquiera persona que quiere venir a Panamá a vivir y a invertir. Dice, oye, si me van a vender más caro, si yo voy a tener que estar pagando coimas. A veces hay personas que investigan, a veces hay personas que no, se dejan llevar. Entonces, allí entra mi numeral primero y quiere decir que esa persona, yo sí le puedo aplicar mi ley penal panameña. Porque ahí estoy asumiendo que puede ser que lo hizo en otra parte. Ahora sí, Prestan, después de Hermelio y después Sugati. Prestan, a ver. Comienzo. Yo cuando leí el problema, yo me fui, busqué los hechos. Primero puse que él era extranjero, rollo. Abrí una página web, publiqué información negativa sobre Panamá, de que no hay seguridad, escasas condiciones de salud, discriminación en precios de raíces, la coima, que es corrupción, y también habla de la discriminación de género. Entonces, en la conducta yo puse que había una página web. El problema no indica si él está o no en Panamá. Así que yo lo dejo al aire. Entonces, cuando me fui a la tipicidad, yo me fue al título 7º del libro 2, donde dice delito contra el orden económico. Esa es mi figura delictiva. El delito es delito contra la seguridad económica. Me fui al artículo 260. Entonces, si hay imputabilidad, si hay culpabilidad, como lo dice el artículo 27 y el 35, y hay punibilidad. La pena de prisión va de 2 a 4 años. Eso es lo que puse. La figura delictiva es el delito contra la seguridad económica, el orden económico. Entonces, cuando yo individualicé la pena, que me fue la parte 2, ¿qué tipo de figura delictiva? Como dije, delito contra la seguridad económica, libro 2, título 7, capítulo 5, artículo 260. ¿Quién o quiénes realizaron los delitos? Solamente lo realizó el señor Rollo. Él solo actuó en propia voluntad. No tuvo ningún cómplice, fue él solo. No tuvo tampoco, no hay indicación en el problema que él tuvo influenciado por alguien, solamente por su información que él tenía. Existe un aspecto que afecta los elementos, no existe ahora mismo, el artículo 35. Entonces, ¿cómo se determina la culpabilidad? Yo me fui al artículo 27, rollo es culpable del delito contra el orden público porque reúne todos los componentes que constituyen el delito. Entonces, en la parte 3, yo puse el señor Rollo es sujeto activo del problema, es una persona extranjera mayor de edad, la cual actuó por cuenta propia por la comisión de delito tipificado en Código Penal del libro 7, capítulo 5, contra el orden contra la seguridad económica.
y me fui al artículo 160. La pena será de entre 2 a 4 años. Yo decidí 4 años. Bien. A ver, Dermelio. Profe, yo concuerdo en todo lo que dijo el compañero Cretán, porque tengo prácticamente lo mismo. Me fui ya le digo, al libro segundo, título 7, entre paréntesis, delitos contra el orden económico, capítulo 5, delitos contra la seguridad económica, y me fui específicamente, ahí solamente hay 2 artículos, 260 y el 261. Yo interpreto que es el 260 el que se ajusta más al hecho. Ajá. De ahí, bueno, Rollo, como sabemos, es el autor. ¿Qué tipo de ayuda recibieron? Ninguna. ¿Existe algún aspecto que afecte los elementos constitutivos del delito? No existe ningún aspecto que afecte en tales elementos. ¿Cómo se determina la culpabilidad? Pues puse Rollo, autor del delito, libro segundo, título 7, delitos contra el orden económico, capítulo 5, delitos contra la seguridad económica, artículo 260. Y en la tercera parte, que es la individualización, a través de la estructura de la respuesta al problema, puse el sujeto activo mencionado en este caso es el señor Rollo. El mismo se le imputaron cargos por delitos contra el orden económico, específicamente contra la seguridad económica. Este tipo de conducta se encuentra debidamente tipificada en nuestro Código Penal de la República de Panamá de la siguiente manera. Vuelvo y repito, libro segundo, título 7, capítulo 5, artículo 260. Y para este tipo de delitos, la norma contempla una sanción que va de 2 a 4 años de prisión. Yo sí no le puse ni mínima ni máxima. No la dejé ahí. Bien. Tú le das en punibilidad, pero acuérdense que es bueno que me establezcan la penalidad, el mínimo o el máximo, si hay agravantes o atenuantes, eso se lo van a poner. Ya eso queda para todos los que vienen. Tienen que establecer la medida, explicar por qué. Sustentar el por qué. Sugasti, dime. Muy buenas. Para analizar este caso, tenemos que entender lo siguiente. Primero de todo, yo interpreté que el señor Rollo vivía en Panamá. O sea, obviamente hay que tomarse ciertas libertades, pero me tomé esa como para facilitar el análisis y para hacerlo un poquito más tangible. Entendamos lo que en el delito identifiqué los siguientes hechos. Que él abrió una página estilo blog, porque por lo general así se enumeran la mayoría de las explicaciones que se ponen, que se debe evadir visitar Panamá por ninguna razón, que hay demasiado homicidio, inseguridad, xenofobia y, este es un punto adicional, falta de sanidad. El tema de los precios de bienes raíces duplicados a los extranjeros, las coimas, la xenofobia y el racismo. Entonces, aquí entendamos que el único sujeto activo y única persona que ha realizado un hecho antijurídico ha sido el señor Rollo, justamente en la misma dirección que han especificado la mayoría de mis compañeros aquí, relacionados con los delitos contra el orden económico, la seguridad económica. Pero en este caso yo me fui a 2 artículos. Sé que el compañero del medio se fue un poquito más a los 160, explicó 261, pero yo también adjunto a él el 261 por una razón que voy a explicar más adelante. Ahora, como expliqué, él es el sujeto activo. El 260 porque divulgó información que lo más seguro es falsa, porque tal vez lo llevó más allá de la realidad que existe actualmente, y que más de sus delitos afectaron el orden económico y el crédito público, porque al final eso va a afectar bastante la percepción económica de los inversionistas de Panamá. Adicional a esto, el 260 también tiene un agravante, pero ese es un agravante que no decidí tomar en cuenta porque es más como una proyección, una hipótesis de lo que se pudo haber causado, porque habla del agravante de que si por debido a lo que él dijo hubo de verdad un daño económico, entonces 4 a 5 años. Ahí sí existe un agravante de que aumentará la pena, que vamos allá. Y en 261, ¿por qué 261? Simple, porque él habló de la sanidad, falta de sanidad. ¿Y qué puede interpretar por falta de sanidad? Que en Panamá está sufriendo un serio problema relacionado con la salud de la población, la salud de los trabajadores de fábrica, la salud del personal agrario, entre otros. Y entonces yo puedo interpretar ahí que con ese mensaje, él también está yendo en contra del mercado de exportación e importación nacional, lo cual va a una pena de 3 a 5 años y que también se puede agravar si afecta la producción o exportación e importación nacional. Entonces, en resumen, en todo esto, mínimo, si no le ponemos agravantes,
sea, en caso de que sus comentarios no afectaron la economía de Panamá mucho o que simplemente no afectan importación y exportación, en base a estos dos, los puedo llevar a una pena mínimo de 5 años. Pero si se tocaron todos los factores que mencioné, todos los factores, o sea, no solamente los comentarios afectaron el orden económico panameño, sino que también se demostró que afectó el mercado de importación y exportación nacional, bueno, aquí puedo llegar a una pena mínima, obviamente tengo que dar mínimo, por lo menos tener un ejemplo, una pena mínima de 8 años con 6 meses de prisión. Bueno, Tú te vas, espera, tú te- yo me baso- espérate. en el 2, dale. Porque iba a decir, yo entiendo lo que dice el compañero Subasti, pero yo lo dejé hasta 260, pensé en 261, porque el Estado no puso una querella. Y te hablo en el artículo, yo leí en el artículo anterior que el Estado debió haber interpuesto una demanda, una querella. Esto es solamente una investigación. Por eso Creo que, creo que el compañero cita el 261 por la parte que habla sobre enfermedades. Me parece que es por eso, Sugasti, ¿cierto? Sí, en efecto, en esa dirección me fui. la afectación del crédito, eso es lo que especifica el 12.1. Fíjense, La sanidad y la enfermedad. el problema de salubridad, claro, conlleva muchos aspectos. El término de salubridad es un término amplio. Aquí, porque implica varios aspectos. Dentro del aspecto está, por ejemplo, la limpieza de las calles. Habla de las limpiezas. Ahí pareciera que él manifiesta que Panamá es sucio, que no hay aseo, que no hay limpieza. Afecta también la salubridad, sí puede afectar, se puede ver reflejada en las enfermedades, que es un problema de salud pública. Yo no puedo decirte, no me gustaría decirte que estás equivocado, porque viendo ese tema de salubridad como tú lo enfocaste, es cierto. Uno de los temas de salubridad tiene que ver con la salud pública. Pero si tú tomas Sugasti ambos artículos, quiere decir que aquí hay un concurso de leyes. Entonces yo puedo aplicar algunos de los principios que hay para el concurso de leyes. Puede ser el de especialidad o el de alternatividad. Usar uno u otro. ¿Me estoy explicando? Para basarme en la penalidad de uno. Basarme en la penalidad de uno. Está muy bien. Miren, estudiantes. Yo con esto espero que las dudas de algunos se hayan aclarado. Pero hay una cosa que a mí me refleja esto, que la gente no había entrado a analizar los problemas. Usted tiene que dedicarle este fin de semana o hoy, un día, una tarde. Y le voy a decir algo y no me lo tome a mal. Yo sé que todos tenemos que trabajar, porque hasta Rockefeller trabaja. Todo el mundo trabaja. Cuando uno toma este tipo de compromiso, esto lo he dicho en todos los salones y hay estudiantes que me escriben al correo diciendo, profesora, usted es muy dura. No. Cuando nosotros tomamos este tipo de compromiso de estudiar, tenemos que entender que hay que sacar tiempo. Si usted no tiene el tiempo para estudiar, usted debe tomar menos materia, porque tampoco es que usted termine loco con ningún tipo de enfermedad mental y nunca pueda disfrutar su trabajo. Yo tuve un estudiante, un profesor brillante, trabajaba en 2 lugares, estaba en la universidad, acababa de comprar la casa, él y su esposa, y el profesor primero se adelgazó 30 libras y le dio un infarto y se murió. No, le dio un derrame, perdón, un derrame. Y yo le decía, pero ¿cuál es su afán de querer? Y tomaba más materia porque él era Simalama. Es preferible
demorarse más tiempo y disfrutar su título académico a tratar de hacer esto en 2 segundos y no poder disfrutar el título nunca. Este ejemplo que les estoy diciendo pasó hace muchísimos años a uno de mis estudiantes en la noche. El mejor alumno, sin malamba, 2.98 de índice. La esposa lloraba, pobrecita. El profesor un hombre joven, su esposa joven, los niños jóvenes, chiquitos, los niños. Usted necesita, número 1, tener tiempo para esto. Dedicarle tiempo. Si no puede tomar las 6 u 8 materias, tome menos para que usted pueda asimilar la información. Porque solo con penal usted tiene para ocuparse una semana. Bueno, usted va a necesitar invertirle viernes, sábado y domingo para que usted esté ready para lo que empezamos la próxima semana. Porque a medida que vamos avanzando en los módulos los voy a estar haciendo a través de los problemas. Les voy dando los temas. Porque así usted puede saber si en realidad aprendió. Aprendí la tipicidad. Aquí se utiliza todo el libro segundo. A mí me parece que no todo el mundo estuvo viendo los problemas y ya lo tenemos para el martes. Ahorita mismo estamos en fin de año. El que yo vea que no me reúne el mínimo para penal especial, no lo puedo pasar. Entonces, repase todo el material y prepárese para el martes. A usted todo le gusta en base a la calificación y le voy a explicar. Por ejemplo, si yo le pregunto a Roberto, ¿qué tipicidad? ¿Cuál fue la figura delictiva? Y él me dice, bueno, profesora, es delito contra la persona natural y me empieza a fundamentar. Aun cuando él termine, yo le digo, Roberto, no es, me parece que no es esa figura, por estas y estas razones yo se lo pondría bueno. ¿Por qué? Porque él ha hecho un análisis y esto no es penal especial y lo está argumentando, está explicando. Pero si él me dice a mí, es delito contra el orden económico y por qué Roberto me parece, se la pongo mala. ¿Ves? Aquí ahora yo estoy viendo la fundamentación. Eso es lo que me va a decir si usted está clarito o no. Dime, Prestan, para concluir. Profesora, es que usted en la página 50, la página 60 del libro, te habla de la fase. Yo me brigí de esa fase del modelo de análisis y eso me dice exactamente lo que tengo que buscar. En la página ya 52, te habla ya del mismo modelo. La 53 ya te dice los pasos a seguir y así porque ya me fui. Y ya después me fui a la página 61 que ya habla del problema en sí, las preguntas y todo eso. Pero si uno sigue este orden te da exactamente lo lleva por el camino, pero para eso se tienen que sentar. Es un problema más adelante. Parece que sentarse. Problema Entonces, más adelante. Ajá. Donde se tuvo un problema ahí. No, bueno, no un problema, sino una confusión fue la figura del autor secundario o instigador, no sé en qué ubicar. Bueno, eso ya lo vamos a ver en cada problema, ok. En cada problema y ustedes ubíquenlo según su perspectiva y explican y sustentan. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Voy a hacer preguntas teóricas también y les voy a preguntar de las palabras. Acuérdense que primero yo llamo y después abrimos así mismo como hicimos hoy. Y abro a debate. Bien, muchachos, los quiero. Dios los bendiga ricamente, pero recuerde, esto no entra por ósmosis. Yo tengo 30 años de estar dando derecho penal y todavía yo me tengo que sentar a estudiar.
Muy bien, muchachos. Los quiero. Dios los bendiga ricamente. Esto Gracias, se lo profesor. subo en el transcurso de la tarde. Gracias, profesora.